Buenos días, el día de hoy vamos a exponer lo que es el tema Teorema Thevenin, el cual establece que cualquier red de corriente directa lineal bilateral de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente que conste de una fuente de voltaje, llamada fuente de voltaje Thevenin, en serie con una resistencia Thevenin, llamada resistencia Thevenin o RTH. El circuito equivalente Thevenin proporciona una equivalencia solo en las terminales, es decir, nosotros tenemos lo que es nuestro circuito original y al formar el circuito equivalente Thevenin sabemos que la equivalencia va a realizarse para lo que se encuentre en las terminales A y B. La construcción interna de las características de la red original y la equivalente Thevenin son usualmente diferentes. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tener un circuito original y formar el circuito equivalente Thevenin. Por simplicidad, para nosotros analizar quizás un componente que no sea lineal, como puede ser próximamente, ustedes van a utilizar lo que son un diodo, y el diodo pues ya no obedece a la ley de Ohm, ya no es un circuito que se comporte linealmente. Entonces aquí nos podría servir tener un circuito con una sola malla para poder utilizarlo y analizar lo que es mi componente que se puede encontrar entre las terminales A y B de una manera más simple. ¿Okay? Para nosotros poder aplicar el teorema de Thevenin a una red, a cualquier red, pues nosotros vamos a tener lo que es la red original y vamos a marcar las terminales, ¿verdad? A y B, para nosotros analizar lo que se encuentre después de estas terminales. Entonces, para nosotros poder aplicar este teorema, lo que vamos a hacer es primero, pues retirar aquella porción de la red a través de la cual el circuito equivalente Thevenin va a ser encontrado. Es decir, requiere que la resistencia RL o resistencia de carga sea retirada momentáneamente de la red. Posteriormente, vamos a marcar las terminales, es decir, las marcamos como A o B o XY, lo que ustedes quieran, y hay que calcular la resistencia Thevenin o RTH, estableciendo primero que todas las fuentes queden en sede y encontrando luego la resistencia equivalente para las terminales marcadas. Es decir, hay que inhabilitar las fuentes de energía. ¿Cómo inhabilito las fuentes de energía? Si yo cuento con una fuente de voltaje, lo que voy a hacer es sustituirla por un cortocircuito. Si voy a inhabilitar lo que es una fuente de corriente, pues lo sustituyo por un circuito abierto. Y posteriormente hay que calcular el voltaje Thevenin devolviendo todas las fuentes de sus posiciones originales y encontrando el voltaje del circuito abierto entre las terminales marcadas. Es decir, el voltaje que se encuentra entre las terminales A y B. Por lo tanto, la resistencia Thevenin va a ser igual a la resistencia que yo puedo encontrar en las terminales A y B cuando mis fuentes de energía están inhabilitadas y mi voltaje Thevenin va a ser igual al voltaje que se encuentra entre las terminales A y B cuando tengo trabajando mis fuentes de energía. Vamos a pasar a lo que es el ejemplo número 1. Aquí me dice que encuentre el circuito equivalente Thevenin para la red que se encuentra a continuación y posteriormente me pide que encuentre la corriente a través de la resistencia RL para diferentes valores que son 2, 10 y 100. Entonces aquí yo lo que tengo pues es mi circuito original donde tengo la resistencia de carga y bueno, aquí ya me marcaron lo que son las terminales de aire. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es retirar RL y marcar las terminales. Entonces el circuito con el que vamos a estar trabajando es el que se encuentra en este recuadro. ¿Sí? Donde yo tengo la fuente de voltaje de 9 volts, la resistencia es R1 y R2 y pues retiré lo que es la resistencia RL que se encontraba entre las terminales A y B. Este circuito es con el que yo voy a trabajar. Entonces de aquí yo voy a pasar al paso número 3 que es retirar las fuentes de energía para poder calcular lo que es la resistencia Thevenin. Voy a inhabilitar lo que es mi fuente de voltaje, porque si yo tengo una fuente de voltaje, recuerden que tengo que sustituirla por un cortocircuito.
Ahora ya tengo mi circuito. Ojo, la resistencia equivalente total ya no es la resistencia total vista por la fuente como anteriormente, sino la resistencia vista por las terminales es la que se encuentra entre las terminales A y B. Por lo tanto, si yo induzco una corriente momentánea, imaginaria, de A a B, va a llegar a este nodo y ¿qué va a pasar con la resistencia? Con la corriente se va a dividir para R1 y R2. Entonces, por lo tanto, esas resistencias no se encuentran en serie porque la corriente es distinta. Y nosotros podemos observar que comparten dos nodos al mismo tiempo. Por lo tanto, R1 y R2 están en paralelo y esta va a ser la resistencia. Vamos a sustituir los valores y esta sería mi resistencia Thevenin. ¿Ok? Ahora, vamos a regresar a nuestro punto número 4. Hay que regresar las fuentes de energía a sus posiciones y calcular el voltaje Thevenin, que es el que se encuentra entre las terminales A y B, ¿verdad? Es decir, el voltaje Thevenin o ET es igual al voltaje que se encuentra en las terminales A y B. Entonces aquí nosotros regresamos a nuestro circuito, la fuente de voltaje, y tenemos a continuación este circuito. Entonces aquí, pues yo lo que puedo hacer es aplicar un divisor de voltaje, ¿verdad? Donde para calcular el divisor en la resistencia que yo quiero, en este caso, pues si nosotros vemos que las terminales A y B están en paralelo con la resistencia 6 o este es el mismo punto, la terminal A es el mismo punto que este que estoy marcando aquí, y la terminal B es el mismo punto, pues entonces sabemos que el voltaje que se encuentra en la resistencia R2 es el voltaje T. Entonces aplicamos lo que es divisor de voltaje. Si no tienen muy claro este tema, pueden buscar los videos donde se explica cómo aplicar divisor de voltaje. Entonces, como nuestras resistencias pues se encuentran en serie, sí podemos aplicar el divisor de voltaje, por lo tanto voy a multiplicar la resistencia que me interesa por el voltaje total de esas ramas que están en serie entre la suma o la resistencia total. Entonces aquí calculo que el voltaje Thevenin es igual a 6 volts. ¿Ok? Entonces aquí yo ya tengo lo que es el voltaje Thevenin de mi circuito. Ahora vamos al último punto. Nosotros ya tenemos lo que es mi circuito equivalente. Habíamos dicho que nuestro circuito equivalente Thevenin corresponde a la fuente de voltaje en serie con una resistencia. Como vemos, ya calculamos el voltaje Thevenin, que es de 6 volts, y vamos a conectarlo a la resistencia en serie, que es la resistencia Thevenin con valor de 2 ohms. Ahora lo que tenemos que hacer es regresar lo que es la resistencia RL para poder encontrar la corriente a través de este circuito. Entonces, si observamos el circuito equivalente Thevenin, pues es el que tenemos aquí y es un circuito mucho más simple que el que teníamos al inicio. Entonces, yo solamente con la ley de Ohm puedo calcular simple y sencillamente lo que es la corriente cuando mi resistencia RL vale 2 ohms, sustituyo los valores y me doy cuenta que es de 1.5 amperes. Cuando mi resistencia vale 10 ohms, pues también aplico la ley de Ohm porque tenemos una sola malla. Recuerden que la ley de Ohm me dice que la corriente en cierto elemento va a ser igual al voltaje entre la resistencia, ¿verdad? Entonces aquí pues tengo el voltaje total entre la resistencia equivalente total, que es la suma de RT más RL, y tengo que este es el valor para la corriente de 0.5 amperes cuando vale 10 ohms. Ahora RL vale 100, sustituyo nuevamente y ahora tengo este valor. Y aquí es el ejemplo número 1 para poder aplicar lo que es el circuito equivalente Thevenin. Gracias.